Hola, mi nombre es Tomás Mendizábal, soy arqueólogo e investigador asociado del Patronato Panamá Viejo. Hoy les voy a hablar de un tema relacionado al mes del mar, que celebramos en septiembre, con una presentación titulada De cara al mar, la cultura marítima de los primeros panameños. Hoy les quiero hablar de cómo nuestros ancestros se adaptaron desde muy temprano al mar y lo integraron a sus vidas para múltiples propósitos: la colonización, la extracción de recursos, los contactos comerciales y culturales y también para la guerra. Los ríos y el mar siempre jugaron un papel preponderante en los modos de vida y la forma en cómo se organizaron las sociedades panameñas antes de la invasión española y aún después de esta hasta nuestros días. Primero que nada, quiero agradecer al Patronato Panamá Viejo por la oportunidad que me da para hablarles hoy y también por hacer posibles las investigaciones arqueológicas multidisciplinarias que nos permiten a los arqueólogos y a muchos otros especialistas escribir estas historias. La cultura marítima es una respuesta al ambiente, y esta cultura, de hecho, puede haber sido la primera en haber llegado al Istmo de Panamá. Las últimas hipótesis sobre el poblamiento temprano de las Américas hablan de una rápida colonización y expansión de los seres humanos por la costa pacífica del continente durante y hacia los fines de la última glaciación, cuyo apogeo fue hace unos 19.000 a 18.000 años. Para esta época, el nivel del mar estaba alrededor de unos 120 o 140 metros bajo el actual, ya que toda esa agua estaba atrapada en los enormes glaciares o montañas de hielo de varios kilómetros de espesor que cubrían gran parte de los polos y de las masas continentales del hemisferio norte de todo el planeta. Si los primeros seres humanos en llegar a Australia lo hicieron hace unos 40.000 años, cuando ésta estaba totalmente aislada por mar, entonces es totalmente plausible pensar en una expansión marítima desde el norte de Asia por las costas de Beringia hacia América. De aquí se pasaría luego a Alaska y Canadá, bordeando la margen pacífica del continente y evitando las impenetrables masas de hielo acumuladas sobre América del Norte. De este modo, en Monteverde, en Chile, al extremo sur de las Américas, tenemos sitios habitados y bien fechados para hace casi 15.000 años. Aunque algunos otros yacimientos en las Américas tienen fechas más tempranas todavía, supuestamente alrededor de 30.000 años, Monteverde es uno de los que tiene la evidencia más contundente. Con esto a lo que vamos es que los ancestros de esos primeros pobladores de Chile tienen que haber pasado obligatoriamente antes por Panamá en dirección al sur. Hay que tener en cuenta también que este proceso migratorio no era una carrera ni fue una sola oleada. La gente iba poblando y moviéndose, y lo más probable es que los que iban camino al sur iban dejando gente atrás que decidía quedarse. Aunque en Panamá no tenemos evidencia arqueológica tan temprana, sí existe evidencia lingüística y sobre todo genética, que es la que todos llevamos dentro, que apunta a un largo periodo de estabilidad poblacional. ¿Qué quiere decir? Que más del 80% de los panameños actuales llevamos marcadores de mutaciones genéticas que ocurrieron aquí, en Panamá, hace aproximadamente 12.000 años. O sea, los primos se fueron a Sudamérica, posiblemente por mar, pero los panameños aquí nos quedamos. Lastimosamente no contamos con evidencias arqueológicas todavía de estas migraciones y ocupaciones tan tempranas, porque cualquier yacimiento costero de esa época está sumergido hoy bajo más de 100 metros de agua en la plataforma continental. Hace unos 12.000 a 11.000 años, más o menos cuando ya había acabado por completo la edad del hielo y los grandes glaciares terminaban de derretirse, y para cuando se encuentran las primeras evidencias de asentamiento humano en Panamá, en sitios como el abrigo de Agua Dulce, cerca de esta ciudad, o el lago Alajuela, la costa estaba todavía muy alejada de la actual. Y por ejemplo, gran parte del Golfo de Panamá era una planicie de ambiente seco, y el archipiélago de las Perlas, las islas de Otoque y Taboga y las demás eran cerros en esas sabanas, y de haber habido asentamientos humanos costeros, hoy están bajo el agua. Paulatinamente el hielo se fue derritiendo y el nivel del mar subiendo, hasta que para hace unos 9.000 años, alrededor del 7.000 a.C., se llenó el Golfo de Panamá y esos cerros se convirtieron en islas. Para esa época ya había gente viviendo en este país. El asentamiento costero más antiguo encontrado hasta ahora en el Golfo de Panamá está en la isla de Pedro González, donde recientes investigaciones arqueológicas lo han fechado al año 3.700 a.C., es decir, hace unos 5.700 años.
Aquí vivía gente que estaba cazando la fauna de la isla, como venados e iguanas, y pescando toda clase de fauna marina, hasta delfines, aprovechando al máximo los riquísimos recursos costeros del Golfo. Para ese entonces, las islas ya estaban separadas de la tierra firme, por lo que los primeros habitantes del archipiélago deben haber llegado en bote, si es que ya no estaban ahí, pero todavía no hemos encontrado evidencia de asentamientos anteriores en el archipiélago, que bien los puede haber. En tierra firme se ve el mismo fenómeno. Se van encontrando asentamientos humanos de gente que dominaba la agricultura, pero poblaba alrededor de los ricos ambientes de las desembocaduras de los ríos para también aprovechar la rica fauna que se conseguía fácilmente del mar. Así, en el Golfo de Parita van apareciendo asentamientos o pequeñas aldeas donde para el mismo periodo que en Pedro González, la gente estaba pescando casi exclusivamente las especies del rico estuario del río Santa María sin tener que tirarse mucho más mar adentro y usando herramientas simples como anzuelos, arpones y trampas para peces hechas de piedra o de redes, que atrapaban la fauna marina con el subir y bajar de las mareas. En algunos sitios se ha detectado hasta evidencia de la sobreexplotación de los recursos costeros y el consumo preferencial de algunas especies sobre otras. Alrededor de hace 2500 años, o para el año 500 a.C., comienzan a diferenciarse culturalmente los pueblos del Istmo de Panamá y a hacerse más complejas sus sociedades, desarrollando distintas formas de organizarse social y políticamente, distintos lenguajes, creencias religiosas y expresiones artísticas. Las poblaciones empezaron a crecer y surgen también las especializaciones profesionales. Aparecen poblados más grandes y permanentes y comienza a surgir el poder político de algunas élites controlando territorios, por lo general en los valles de los ríos, que usaban para comunicar sus tierras, comerciar y para tener acceso al mar. El Golfo de Panamá poco a poco se convierte en una suerte de mar Mediterráneo, que los habitantes de toda su margen e islas aprovechaban como fuente de recursos y navegaban con facilidad, y contamos con pruebas de esto en las evidencias arqueológicas de contactos por toda la bahía. El mejor ejemplo lo tenemos con la vistosa cerámica de la región central de Panamá, que también se conoce como la región del Gran Coclé. Esta finísima alfarería pintada evidencia más de 2000 años de producción artesanal continua, desde por lo menos el 400 a.C. hasta alrededor de 1550, y era elaborada por gente que compartía patrones sociales y culturales manifestados en una misma simbología e iconografía que fue evolucionando y cambiando paulatinamente a lo largo de los siglos. Se encuentran piezas de los estilos de la región central en sitios arqueológicos alrededor de toda la costa del Golfo, pero es especialmente notoria la amplísima distribución de piezas del estilo conocido como cubitá en boga o en uso entre los años 500 y 700 después de Cristo. En el eje central de toda esa naciente red cultural y comercial estaban los asentamientos precolombinos en el área que hoy ocupa nuestra ciudad de Panamá, de los que los mejor conocidos y más relevantes son el sitio de Playa Venado en Veracruz y el sitio de Panamá Viejo, debajo de las ruinas de la ciudad colonial, cuyas primeras evidencias arqueológicas datan precisamente del periodo de uso de la cerámica cubitá. Encontramos piezas y fragmentos de este estilo y sus variantes en todo el Golfo, y Panamá Viejo y los sitios aledaños no son la excepción. ¿Qué explica la presencia de esta cerámica por toda esta zona? Es posible que hayan estado viajando no solamente la gente del Panamá Central que elaboraba esta alfarería, sino que también hayan estado exportando sus ideas de cómo hacer y cómo decorar esta cerámica, aparte de exportar las mismas piezas ya terminadas. Por un lado, cargar frágiles y llamativas piezas de cerámica desde Coclé hasta Panamá se me hace más fácil y conveniente en un bote que a pie, considerando que en esa época no había animales de carga y todo debía llevarse en las espaldas de porteadores si no es que era por bote. Lo mismo se observa para piezas del famosísimo y reconocidísimo estilo denominado como conte, usado entre el año 700 y el 1000 después de Cristo, que estas piezas aparecen en sitios hasta en Colombia, a más de 300 kilómetros de distancia de su origen. Inmersos en esta red de intercambio estaban los habitantes del poblado de Panamá Viejo, y aquí en este sitio se observan claramente piezas cerámicas hechas en la localidad, pero decoradas con motivos simbólicos importados de Gran Coclé, y con acabados sin pintura que satisfacían los gustos locales,
en una clara prueba de intercambio comercial o cultural entre los habitantes de toda la margen del Golfo de Panamá. Un fenómeno semejante de dispersión cultural o comercial marítima se da con dos clases de artículos que llegaron a tener mucha importancia en el imaginario colectivo de las sociedades indígenas y a simbolizar el poder de las élites, que son los artefactos hechos de conchas marinas y luego el trabajo orfebre. Hay que recordar que las sociedades del Panamá precolombino no eran idílicas comunidades igualitarias, eran sociedades relativamente complejas en las que se dio la especialización profesional, la jerarquización social, y una de estas especializaciones profesionales era la de gobernar. En muchas de ellas el poder se heredaba de padres a hijos y para simbolizar su alto rango social, estas élites ostentaban joyas hechas primero de ostras espinosas del género Spondylus, así como de ostras perlíferas o también usando perlas. Estas ostras crecen en la bahía de Panamá, pero se encuentran arqueológicamente en sitios por todo el país. Hacia mediados del primer milenio de nuestra era, para la época en que la cerámica cubita estaba esparciéndose por todo el Golfo de Panamá, entre el 500 y 700 después de Cristo, empiezan los adornos de concha a ser reemplazados por una nueva moda para representar alto estatus social, una nueva moda traída del sur, presumiblemente por mar, que es la orfebrería. Aún así, las conchas siguieron en boga entre ciertos grupos y durante cierto tiempo, como atestigua el entierro de la señora de Panamá Viejo, una mujer que murió alrededor del siglo XIII de nuestra era y cuyo único ajuar era un vistoso collar de conchas del género Spondylus. No obstante, la técnica del trabajo orfebre llegó para quedarse, y aunque no se sabe cómo, se sabe que se inventó en la zona entre Ecuador y Colombia en el primer milenio y de ahí se difundió hacia el norte. No estamos seguros si fueron los orfebres los que viajaron esparciendo el conocimiento de la técnica, o si de acá viajaron allá a aprender, o si trajeron las piezas de allá para acá, pero pronto los caciques del cacique Caribe colombiano, del Istmo de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, aprendieron a trabajar la orfebrería para lograr fantásticas y elaboradísimas piezas para ostentar y simbolizar su poder y rango social. De este modo, las redes marítimas de extracción e intercambio de las conchas y ostras para hacer artefactos fueron reemplazadas por nuevas redes de contacto para extraer las materias primas y distribuir las piezas y la técnica de la orfebrería. Aún así, el oro no desplazó por completo los artefactos de concha y siglos después, por ejemplo, Vasco Núñez de Balboa reporta cómo el cacique Comogre en la costa caribe del Darién intercambiaba productos de oro para obtener perlas. Mientras esto pasaba en el Pacífico, en el Atlántico no era distinta la situación. En el sitio arqueológico de Boca del Drago, en la isla Colón de Bocas del Toro, se ha encontrado un gran asentamiento de por lo menos 10 hectáreas en el que vivió una densa población desde por lo menos el año 700 al 1400 después de Cristo. En este sitio que los arqueólogos han llamado Sitio Drago, aparte de los ubicuos restos de fauna marina encontrados por todo el lugar, que atestiguan también la gran dependencia de los recursos marinos de sus habitantes, ya que vivían en una isla, también han aparecido restos de cerámica que evidencian una vasta red de intercambio que abarcaba por lo menos 600 kilómetros, con materiales traídos desde el suroeste de Nicaragua, Guanacaste, el Valle Central de Costa Rica, Bocas del Toro, Chiriquí, y también desde el Gran Coclé, con materiales del estilo Conte. Estos fragmentos de cerámica han sido encontradas en un área del sitio que ha sido identificada como el sector mortuorio, donde, interpretando los restos faunísticos, presumiblemente se daban banquetes rituales y se enterraban las élites con artefactos exóticos y suntuarios, que traídos de muy lejos estaban cargados de prestigio. Nuevamente, esto sugiere largos viajes por mar desde las costas nicaragüenses y costarricenses, o viajes por río cruzando el istmo, ya que en este caso no son vasijas hechas en Boca del Drago con diseños extranjeros, son artículos verdaderamente importados. De nuevo, es mucho más fácil imaginar el transporte marino de un frágil plato o vaso cerámico desde Nicaragua que trayéndolo intacto a pie en las espaldas de porteadores desde tan lejos. Y así tenemos múltiples líneas de evidencia artefactual y documental sobre el uso del mar por los antiguos panameños y los americanos en general, hasta que les fue arrebatado por los invasores europeos. Para el siglo XVI son numerosas las crónicas de narradores españoles que hablan de los contactos marinos entre los pueblos del Istmo, obviamente previos a la conquista. Fernando Colón, por ejemplo, el hijo de Cristóbal, habla de cómo al llegar al puerto de Cerabaró, actual Bahía de Almirante, vio hasta 20 grandes canoas en el puerto. Pedro de Ledesma, que era uno de los pilotos de Colón,
narró que al llegar a otro puerto la flota del almirante fue recibida por una flota aún más grande de hasta 80 canoas llenas de gente que venían a intercambiar artefactos de oro. Pascual de Aldagoya, el famoso explorador, afirma que en las cercanías de Nombre de Dios vivían los chúchures, que según él procedían de Honduras y que hablaban un lenguaje distinto al cueva, al que él estaba acostumbrado en el Darién. Como luego demostrarían fehacientemente los ataques de los mosquitos, la ruta más efectiva y rápida desde Honduras a Panamá es por mar. Narra también Andagoya un interesante episodio que da cuenta de lo fácil de los contactos marinos. Y cito: 2 años antes que nosotros llegásemos a París, Parita, habían llegado allí grande ejército de gente que venían de hacia Nicaragua. Y era gente tan feroz que en todas las provincias les salían de paz y a darles lo que les pedían. Comían carne humana y con esto ponían mucho temor en las tierras que llegaban. En una provincia que se dice Taurabá, que confina con la de París, asentaron real en un llano donde les traían de los pueblos muchachos que comiesen y otros mantenimientos que pedían. Dióles allí una recia enfermedad de cámaras que les hizo levantar el real y volverse a la costa de la mar. Y como el Cutatura, que era señor de París, los sintió enfermos y descuidados de que nadie los osase ofender, un día en amaneciendo da en ello y los desbarató y mató, que ninguno se salvó, porque tomado el despojo, donde hubo una cantidad de oro y quedó rico el París, los indios desmayaron y se rendieron, y dormidos los mataron. En la provincia de Chocama, en Darién, también cuenta Andagoya que supo que, por la mar, venía cierta gente en canoas a hacerles la guerra todas las lunas llenas, y tenían tanto miedo de aquella gente, los de aquella provincia, que no osaban ir a la mar a pescar. Estos eran de una provincia que se dice Virú, donde corrompido el nombre se llamó Pirú. Finalmente, uno de los más célebres episodios de contactos marinos entre indígenas panameños y extranjeros es el de los Sigua, vocablo que significa extranjero en los idiomas de la región de Bocas del Toro. Los Sigua eran hablantes de un idioma azteca y vivían en una región entre los ríos Sixaola y Changuinola. Es probable que su presencia aluda a un patrón comercial más antiguo vinculado al comercio del oro y del cacao, dos productos primordiales en las redes comerciales mesoamericanas. Uno de los muchos documentos que habla de los Sigua asevera que estos fueron enviados por el propio Moctezuma para cobrar tributo en forma de piezas finas de oro. Otro escrito, con fecha de 1595, constata que 6.000 Siguas aún mantenían contactos comerciales con México, a más de 2.000 kilómetros de distancia. Hacia 1620 se decía que los Siguas todavía estaban sujetos a Moctezuma y residían en un lugar donde los mexicanos iban a buscar oro para sus ídolos y ofrendas. En fechas posteriores, los Siguas se trasladaron a la actual isla Colón, en donde, unidos por casamiento con changuenas, dorazas y terrabas, continuaron canjeando las hachas y machetes de hierro por cuentas de conchas marinas. Este puede ser el mismo grupo de bravos guerreros que, según Alexander Exquemelin, el médico que acompañó a Morgan a la destrucción de la ciudad de Panamá, no hablaban el mismo idioma que los indígenas de tierra firme y que ahuyentaban a cualquier español o pirata que se acercara a las costas de la isla Colón. Hasta donde sabemos, la última referencia documental pertinente a este grupo se remonta a 1763, cuando un padre español relata que comerciaban el cacao, producto que, en adición a pieles de manatí, zarzaparrilla y carey, atraerían adelante a embarcaciones de misquitos hacia el Caribe panameño. En Panamá Viejo, también es abundante la evidencia arqueológica y documental de la vocación marítima de sus habitantes. Pedrarias Dávila, por ejemplo, dice que Panamá es unas pesquerías en la costa de la Mar del Sur, y por pescadores dicen los indios Panamá. Es decir, que el poblado de Panamá era uno donde se pescaba tan bien que la palabra Panamá era sinónimo de pescador. Los indígenas de lo que hoy es la ciudad de Panamá vivían principalmente de los productos del mar, que fueron los que mantuvieron vivos a los españoles durante los primeros años después de 1519. Para esa misma época, por ejemplo, el famosísimo Fernández de Oviedo cuenta que los indios Cueva, donde quiera que hay mar y río, hay pescado y pescadores, y estos indios Cuevas son muy dados a este ejercicio de la pesquería, porque a la verdad esta gente tiene en esta provincia por principal mantenimiento suyo el pescado. Así son inclinados a ello, porque con más facilidad lo pueden haber en abundancia y a menos trabajo que las salvajinas de puercos y venados que también matan y comen. Recién fundada la ciudad de Panamá,
encontramos también la célebre narración de Pedro Cieza de León que dice: por la costa, junto a las casas de la ciudad, hallan entre la arena unas almejas muy menudas que llaman chucha, de la cual hoy hay gran cantidad. Y creo que al principio de la población de esta ciudad, por causa de estas almejas, se quedó la ciudad en aquesta parte poblada, porque con ellas estaban seguros de no pasar hambre los españoles. A lo que añade después Antonio de Herrera que también camarones grandes y chicos y otros géneros de marisco hay en gran cantidad. En Panamá Viejo se han encontrado abundantes restos de la fauna marina que consumían sus habitantes precolombinos, principalmente peces y moluscos en la plaza, el Parque Morelos, el convento de las monjas de la Concepción y en las casas Terren. El consumo de fauna marina caracterizó el poblado prehispánico de Panamá Viejo, pero también continuó durante el periodo colonial. Los indígenas no solamente aprovechaban los recursos marinos para comer, sino también por los significados simbólicos que daban algunos de estos, como ya vimos con las conchas de Elosion spondylus que acompañan a la señora de Panamá Viejo, o las espinas de mantarraya que se han encontrado como ofrenda en un enterramiento. Para consumo, ellos pescaban principalmente en las aguas someras alrededor de Panamá Viejo, en los ambientes estorinos de manglar, justo donde hoy la gente todavía pesca. Pero en algunas ocasiones sí iban a aguas un poco más profundas, pero no muy alejadas de la costa. Esto lo sabemos por los restos de las especies de pescados y moluscos que se han encontrado en el sitio. En total, 23 especies de moluscos en la época precolombina, que se redujo a 8 especies en el periodo colonial. Entre las conchas están almejas, conchuelas, concha de arena, la concha amarilla, achita, concha negra, ostras, ostiones y diversos tipos de caracoles marinos como el chimbimbí. Entre los peces contamos con restos documentados arqueológicamente de cazón, congo, horqueta, arenques, anchovetas, anchoas, bobo amarillo, sardinas, corvinas, bagres, barbudos, cominates y cocochas. También se encuentran en el sitio piedras que sabemos que fueron usados como pesos para redes de pesca usadas desde botes, aunque los análisis de las muestras de peces indican que es posible que también hayan utilizado trampas hechas de redes para pescar, como ya vimos en Pedro González. La pesca de perlas también era importante y las narrativas españolas hablan de la abundancia de estas entre las comunidades del Golfo de Panamá. No en vano, Bartolomé de las Casas narraba que, porque Panamá era por aquella tierra muy nombrada, propuso Tello de Guzmán de ir allá, donde no halló sino algunas casas de pescadores, de lo cual el nombre de Panamá se derivaba, porque Panamá quiere decir en aquella lengua lugar donde se toma mucho pescado. Varios otros cronistas repiten esta información después. Gran parte de la vida de los pueblos indígenas de Panamá se enfocaba alrededor del mar y de lo que conseguían de él: sustento, materias primas, productos de consumo, artefactos terminados, contactos, amigos y enemigos. Usando solamente canoas, los indígenas panameños y americanos construyeron redes comerciales y sociales que se extendieron cientos y en algunos casos miles de kilómetros. Y aunque los casos que acabo de narrar aquí son principalmente de extranjeros llegando a Panamá, no hay razón para pensar que los viajes no eran en ambas direcciones. Aprendieron a navegar y conocer los mares con una familiaridad que les permitió llegar lejísimos sin siquiera brújulas ni ningún instrumento de navegación. No eran sociedades primitivas ni bárbaras que vivían en el aislamiento total en medio de selvas impenetrables infinitas, sino grupos humanos con creencias y relaciones sofisticadas y con los mismos afanes de conocer el mundo más allá de su aldea, al igual que nosotros hoy en día. Solamente el brutal impacto de la invasión europea interrumpió estas interrelaciones milenarias y empujó a muchos grupos sobrevivientes a esconderse en las montañas o los montes, lejos del mar del que fueron dueños por siglos, aún hasta el siglo XX. Aunque los grupos que mantuvieron fuerza e independencia como los gunas nunca dejaron el mar y gran parte de su sociedad continúa hoy en día enfocada en él. Los primeros panameños, tanto del país como del territorio que hoy llamamos Ciudad de Panamá, siempre vivieron de cara al mar.